que, pues, ya saben cuáles son las. Y luego. Buenas tardes, muchas gracias. Me es grato no solo ver caras conocidas, sino amigos conocidos y reconocidos. En esta ocasión les voy a hablar un poquito sobre las exploraciones que se llevaron a cabo el año pasado a partir del 1 de junio en lo que se conoce como la zona arqueológica del Cerro El Tlatoani, ubicado en el noreste de Morelos. El Cerro Tlatoani se ubica en el municipio de Tlayacapan. Para que nos ubiquemos un poquito más, aquí está Huastepec y aquí está Tepoztlán. Se encuentra el poblado actualmente en una planicie a pie de una pequeña serranía, que por cierto es un espacio protegido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, conocido como el corredor Chichinauhua. El cerro es un pequeño promontorio que está enclavado en esta pequeña cordillerita. Prácticamente el Cerro de Tlatoani se ubica aquí, entre dos elevaciones de mayor altitud, pero el Cerro de Tlatoani tiene una característica muy especial. Aquí tenemos una imagen, una vista panorámica del Google Earth. Aquí está el poblado de Tlayacapan. Vemos que del círculo amarillo que está casi en el centro sale una línea roja que nos ubica más o menos a otro círculo amarillo, y es parte del actual recorrido de cómo puede llegar uno a lo que es el Cerro El Tlatoani. Vemos que está aquí toda esta parte plana. Obviamente va a haber algunas laderas mientras más nos aproximamos a la pequeña sierra. Les adelanto, todo este espacio no estuvo densamente habitado. Donde se está encontrando la mayor concentración de material cerámico, que posiblemente sea análogo al momento en que está ocupado el Cerro del Tlatoani, es en esta región. Algo muy curioso: en este espacio hay un campo deportivo que entró la máquina para nivelar el terreno y remover más de 3 metros de altura de tierra para no solo ostentar un campo de fútbol, sino tener una pista en el alrededor del campo de fútbol. Entonces, para que se den cuenta más o menos de las dimensiones, que de toda la cantidad de tierra que tuvieron que remover, esto pues nos da un desnivel más o menos de entre 3 y 4 metros de altura, pero en un espacio quedó cortado de tajo. En este lugar se ha reportado un basurero. No fue encontrado el hallazgo a nivel de recorrido, sino más bien fue a nivel de denuncia. Y lo que hemos encontrado en este pequeño basurero, que tiene hasta el momento expuesto unas dimensiones de 2 metros de circunferencia, que la gente, los vecinos están yendo a saquear, sobre todo de noche, nos está evidenciando un espacio que estuvo que estuvo principalmente poblado por gente de procedencia de aquí del altiplano, y específicamente mexica. Todo el material nos está haciendo alusión principalmente a Azteca 3. Lo que nos está dando, lo que nos está dando a pensar que posiblemente ahí haya habido un enclave militar de tipo mexica que de alguna manera hubiera estado controlando a la población de Tlayacapan. Este espacio, que está en la parte noreste, corresponde principalmente a una ocupación que se ha asociado con la cultura xochimilca. Entonces, aparentemente toda esta región está influenciada por la cultura xochimilca. Entonces, bueno, llama la atención, y es notorio que en este basurero tenemos puro material azteca, Azteca 3 y Azteca 4 exclusivamente. Las formas, la vajilla, ahí no tiene ni siquiera material de lo que pudiera pertenecer al otro espacio o a la tradición local. No sé, hasta el momento del material que se ha recuperado, nada nos está indicando que tiene una vinculación este asentamiento cercano
con lo que está a pie de monte y mucho menos en el cerro. Esta es la poligonal, es un acercamiento, pues es una elevación que a partir de la parte baja tiene un desnivel de 250 metros de altura. La subida es pronunciada y la parte arqueológica fue dividida sobre todo en 4 secciones. La primera, la del ascenso, donde se encuentran unas escaleras. Después la sección de las terrazas. Hay un pequeño espacio donde la roca madre fue labrada y ahí moldearon un espacio que actualmente la gente lo asocia con la tina de Moctezuma, que la vamos a ver al rato. Entonces por eso le ponemos aquí como arquitectura petrograbada. Y después en la parte ya superior del cerro, el conjunto central arquitectónico. Es otra vista de este a oeste del cerro Tlatoani, que es este pequeño promontorio. Si en algún momento nos los tuviéramos que imaginar a la época prehispánica, tendríamos que quitar toda esta vegetación. Y lo que vamos a ver en este espacio, si ponemos un poquito de atención, vamos a ver, esta es otra vista de sur a norte, que el cerro en una de sus fracciones fue terraceado, fue modificado. El paisaje de estos cerros nos recuerda un poquito al paisaje que es característico de la Sierra de Tepoztlán. Toda esta sección del Chichinautzin tiene origen volcánico de unos 120,000 años de antigüedad y pues bueno, pues son unas formaciones muy características. El hecho de que encontremos aquí roca volcánica, estas terrazas, nos está hablando de material que no es propio de este cerro. El material con el cual van a conformar estos elementos arquitectónicos pues es de los alrededores. Están utilizando, si bien la roca volcánica, la roca basáltica, también la roca de tezontle. Hay una roca en tezontle color rojo y otra en color negro. Cerca, prácticamente a espaldas de este cerro, hay otra elevación aislada que lo identifican como el cerro Tezontlal, que actualmente es una mina de tezontle, principalmente de color rojo. Entonces pues, distará aproximadamente a 1 kilómetro de distancia en lo que se rodea el espacio, pero de ahí está procediendo principalmente el tezontle de color rojo. Entonces lo tuvieron que haber transportado a este lugar y aventarse pues la subida al lomo, no quedaba de otra. Y no solo el material que nos está delimitando las terrazas, sino también el material de relleno de las propias terrazas. Cuando lo estuvimos excavando, había una alta concentración de materiales. Entonces uno comenzaba a limpiar el sistema constructivo de las terrazas y comenzaba a adentrarse propiamente a la terraza. Salía bastante material arqueológico. En algún momento sospechamos que pues, había una alta densidad de ocupación, pero ya después nos dimos cuenta que toda esta tierra procedía de otro lugar, pero de otro lugar donde había un espacio arqueológico, ya también con material cerámico, y que al momento en que transportaban toda esta tierra, pues venía enriquecido también con el material arqueológico. Vamos por la parte plana, hay un tramo que es de terracería, donde entra el vehículo, después lo tenemos que dejar y comenzamos el ascenso ya por una vereda a pie. Resulta interesante pues porque vamos recorridos por uno de los costados de los cerros para ya después llegar propiamente a lo que sería el cerro el Tlatoani. Para llegar a él les había comentado que tenemos que pasar por una serie de pasillos escalonados que están principalmente en esta sección, que son 4 encajonados, 4 pasillos, los cuales de alguna manera fueron adecuados para tener algunas escaleras. Pues tenemos el primero, segundo, tercer y cuarto pasillo encajonado. De alguna manera vamos también con los muros de los cerros a cada lado, en algunas ocasiones un poquito más reducido. ¿Qué tan reducido? Pues a veces estamos nada más a unos 50, 60 centímetros de las paredes,
y otro de los encajonados, pues llega a tener unos 4 centímetros de distancia. Después viene la sección de terrazas, que se cuantificaron un total de 72 terrazas. En otras secciones del cerro que no se lograron topografiar, sigue habiendo este sistema constructivo. Aquí tenemos la tina la llamada tina, que de ninguna manera pudo haber servido para contener agua por la consistencia de esta roca, que aunque está en un estrato de origen volcánico, no es impermeable, es permeable. Entonces nos dimos cuenta, bueno, los trabajos, les recuerdo, empezaron el 1 de junio del año pasado, entonces prácticamente estaban empezando las lluvias en esta parte, entonces nos tocó ver llover en este lugar. En algunas partes se represaba momentáneamente el agua, pero las pocitas o algunos chicalis que se encuentran en este cerro no contenían el agua por más de 3 días, de alguna manera se filtraba. Y en esta sección tenemos lo que sería el conjunto central arquitectónico. Continuamos subiendo, y este es el primer espacio importante, relevante, aunque no lo parezca. Uno comienza a ascender por esta sección, no es cierto, por esta parte, sube y comenzamos a entrar por el primer encajonado o por el primer pasillo. Este lugar es muy importante, es mencionado en las fuentes históricas, lo mencionan tanto Bernal Díaz del Castillo como Hernán Cortés. Tenemos aquí varias vistas de estos pasillos en el ascenso, son unos espacios muy bonitos. Aquí también lo que nos va a llevar un poquito más la atención, esta es la entrada al primer ascenso, este es el primero, es parte del segundo, este ya es parte del tercero, y esta es la salida, ¿no? Este es del cuarto. Este es uno de los espacios también más angostos que hay. Si bien están escalonados, posiblemente estos escalones no sean los originales, sino ha habido adecuaciones. Sin embargo, en la parte superior tenemos ya la roca madre, que sí fue escalonada desde época prehispánica. Fue adecuado, fueron labrados las huellas de algunos escalones para, pues, permitir este paso, y posiblemente ya después los escalones fueron adecuados, pues, en algún otro momento pues, de la historia de este cerro. En esta sección sería la entrada, vamos pasando por aquí, y ya toda esta sección es peña tajada. De hecho, aunque aquí está otro cerro de mayores dimensiones, en esta sección es lo que actualmente conocen como los miradores, y ya de aquí pues, está la peña, 20 metros y 40 metros de profundidad de tajo. Entonces en esta sección es imposible bajar, si no es que auxiliados por cuerdas. ¿Qué es lo que tiene este tercer pasillo? Es que en los costados, en algunas rocas de mayor dureza que están salidas por la intemperie, están labradas diversas caritas que fueron cuantificadas un total de 28 caritas en este espacio, en los dos costados del tercer pasillo, y están ahí. Interpretaciones de qué puedan significar, pues ha habido varias propuestas para este tipo de rostros, ¿no? Lo principal, lo que nos dimos cuenta nosotros, es que puede que la mayoría sean de origen prehispánico. Otras se ve que le han estado metiendo herramienta metálica y han estado sobrehoradando tanto en lo que equivaldría a los ojos, y quizás en algunos espacios a la boca, sobre todo en los espacios circulares. Respecto a las interpretaciones, no hemos querido ahondar qué puedan significar. Sin embargo, sabemos que algunas de estas caras pueden estar asociadas a los antepasados, a los ancestros, o también se ha vinculado bajo ciertas circunstancias a que pudieran ser los vigilantes del espacio. Indudablemente toda persona que esté pasando por ahí en algún momento con las manos los toca, pero la mayoría de la gente no se percata de estas caritas. Entonces es necesario que le diga uno, pongan atención, vean lo que hay aquí, y entonces sí comienzan a ver las caritas. Digo, no toda la gente, pero la mayoría.
de ellas. ¿Sí? Entonces, puede hacer algunas de estas propuestas, que sean vigilantes o algunos antepasados, ancestros, que están viendo quién entra por estos lugares, ¿no? Después pasamos a la sección de las terrazas. De estas 72 terrazas fueron intervenidas unas 13. Principalmente los trabajos que se hicieron aquí fueron la de restitución de volumen arquitectónico. Muchos de estos, bueno, aparte de que había bastante vegetación que estaba enmontado, por diversas circunstancias, muchos de estos muros o paredes estaban ya colapsados, al grado que en algunas secciones ya se habían formado parte del desagüe natural del propio cerro. Y pues bueno, pues para entender un poquito mejor cómo era la constitución del espacio arquitectónico, pues necesita, y como parte de la conservación, pues fue necesario restituir los volúmenes de las paredes. ¿Cómo los fuimos sacando? Pues en algunas ocasiones se notaba la altura de la huella de la terraza, y en algunas partes existían todavía parte de estos muros. También fue necesario nivelar las huellas de las terrazas adyacentes, tanto de la que se trabajaba como de la que lo estaba soportando, para darle una presentación. Entonces este fue parte del trabajo. Por las fotos se ve como entre 1,20 y 2 metros. ¿Hay más anchas? Hay más anchas y la altura máxima llega a ser de 3.50 metros. Lo que se encontró en superficie fue bastante material lítico que nos está haciendo referencia a metates. Los hay ápodos y con 3 soportes. Tenemos muy pocos metates con 4 soportes. Hay bastantes manos de molcajete y de metate. Este es un ejemplo de la planta y del perfil, cómo después de retirar la tierra, cómo las llegamos a encontrar. Otros ejemplos ya de las terrazas superiores, la restitución de los volúmenes arquitectónicos. ¿Por qué estoy empleando este término y no restitución de las terrazas? Aquí hay una situación que es parte de las partes ocultas que llega a ver. El Consejo de Arqueología ha tenido mucha atención a las palabras que se utilizan. Vamos a restituir o se restauraron las terrazas. Ay, no, te las estás inventando, que sí no saben. Entonces el término técnico por el cual se optó fue el de restitución de volumen arquitectónico. Con este nombre, pues ya sabíamos que no íbamos a tener aparentemente tanto problema con el Consejo de Arqueología. El momento que dijeron, pues ¿qué hicieron, muchachos? Con los volúmenes de las terrazas, restituimos el volumen arquitectónico. No restituimos las terrazas, sino el volumen arquitectónico. Y aparentemente este término les gusta más. Bueno, sabemos cuál es el trabajo que se hizo en sí, cuáles son parte de las medidas preventivas para evitar que se sigan colapsando estos muros. Y pues bueno, en algunos momentos nada más es cuestión de modas, de cómo estamos utilizando las palabras, depende de quién esté también en el Consejo de Arqueología. Pues bueno, es cuestión de modismos. ¿Qué es lo que nos llamó la atención cuando se comenzaron a trabajar las terrazas? Que estaba la hilada de rocas expuestas, y ya después al interior todo el relleno era de tierra, obviamente enriquecido con los materiales cerámicos que les he estado mencionando, ¿no? Parte de lo interesante es que las escaleras tienen una determinada distribución, no están todas alineadas hacia el costado norte, en la parte central, o hacia el costado sur. Entonces, si bien algunas terrazas, sobre todo las inferiores, podemos llegar a tener 2 o 3 escaleras en el cuerpo de las terrazas, estas van siendo menos conforme vamos ascendiendo, que lo que estaba cubriendo la capa vegetal era
pues el colapso, y aquí estaba el muro y aquí estaba la escalera. Entonces yo llegué a sospechar que pues aquí estaba la roca colapsada a la tierra y dije pues se restituye el volumen. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que la roca madre estaba aquí abajo. Y no solamente pues como parte del afloramiento, sino también tenía un extenso trabajo y las escaleras también estaban desplantándose sobre la misma roca madre. Tuvieron que modificar la roca madre para que pudiera sostener las primeras rocas que servían de escalones. En el costado lateral de la terraza pasa lo mismo. Había ligeros canales que de ninguna manera servían para que cuando estuvieran llorando las paredes o escurriéndose el agua, ese canal condujera el agua hacia un lugar en específico. Este canal que está sobre la roca madre tenía sus puntos de fuga y no permitía que todo el agua corriera y se almacenara en un solo espacio, sino que en distintas partes de la roca madre pues se fuera ahí perdiendo el agua. Otros ejemplos, algunos de los muros de las terrazas tenían faltantes y pues ¿qué es lo que iba a provocar a futuro? Pues que en algún momento se nos colapsaran los muros y se tuvo que retirar la tierra para volver a colocar, recolocar las hiladas, irlas amarrando o cuatrapeando, colocarles tierra y así ir ganando el volumen. Esa fue la estrategia de cómo restituimos el volumen arquitectónico. Retiramos la roca, se limpiaba un poco de la tierra que estaba en la parte posterior o interior del muro, quizás unos 20 o 30 centímetros, para no intervenirla estrictamente arqueológica como una cala. Limpiábamos las rocas y conforme se iban colocando las hiladas, se iba echando tierra y se iba apisonando. Esta estrategia de restitución de volumen fue para nosotros importante y muy ilustrativa. ¿Qué es lo que tenemos aquí abajo? Es lo que les comentaba. Este muro, con un muro inferior más ancho que iba a estar soportando el segundo cuerpo. Es el único ejemplo que tenemos y ha de haber tenido como un diámetro de entre unos 60 y 80 metros de circunferencia, que en algún momento este muro de dos cuerpos se iba a perder y los dos cuerpos se iban a fusionar en uno solo y también pues nos iba a dar un espacio alto de casi 3 metros de altura. Aquí tenemos otro afloramiento de la roca madre que está sirviendo también para apoyarse. Aquí en este caso no se notó un trabajo exhaustivo como en otras partes del cerro del Tlatoani. Esta terraza de cuerpo doble y esta que está en la parte superior son las dos terrazas que tienen los cuerpos más altos y de alguna manera hay que ir en zigzag, uno asciende por aquí, asciende por aquí, llega a las escaleras, la sube, hay que darle toda la vuelta y vuelve a subir, y para pasar al siguiente nivel hay que volver a dar toda la vuelta a la terraza, algo cansado, algo quizás tedioso, pero sospechamos que tiene una intención el hecho de que las escaleras estén tan distantes. Entonces, suponemos que puede ser como opuestas. No exactamente opuestas, pero sí en lados contrarios. Sí, opuestas. Pero no siempre en todas las terrazas tocayo. Ha habido mucha intervención, sobre todo en los últimos 20, en los últimos 30 años. Hace 2 sexenios, el presidente municipal dijo: tenemos nuestra zona arqueológica ahí, vamos a abrirla al turismo. Yo consigo el apoyo, vamos a liberar el espacio, vamos a dar consolidación. Tenía la facilidad de que los militares podían prestar labor social a la comunidad. Entonces dijo el presidente municipal: sí, nos hace falta la labor social del ejército. Tenemos un cerro que hay que adecuar y que hay que limpiar. Y un camión del ejército, bueno, los integrantes de un camión del ejército subió
hizo labores de chapeo y consolidación y construcción de muros que estaban colapsados. Entonces, ¿qué tanto sean originales? Pues no lo sabemos. Tenemos fotografías. Parte de la situación social es que en junio, cuando llegamos, pues igual comenzamos a platicar con los ciudadanos, con los trabajadores que nos apoyaban. Llegamos a tener un momento hasta 35 trabajadores, hombres, que pues nos hacían favor de auxiliarnos en esta labor. Pues la mayoría de nosotros pues nada más dirigimos, vamos viendo, bájale más, bájale así, no agarres así la cucharilla, pongan atención a los materiales, pero ellos son los que se llevan la parte dura, son los que tienen que estar hincados, medio agachados, con dolores de cintura. Entonces quiero hacer aquí un patente agradecimiento a estos pobladores que amablemente nos estuvieron auxiliando. Aprendimos indudablemente mucho de ellos, pero cada vez que les preguntábamos sobre la historia de su cerro, pues nos daban versiones distintas. ¿Y qué pasó aquí? Sabíamos que ya el espacio había sido intervenido, entonces hay una familia en específico a la cual la mayoría de los pobladores no ven con buenos ojos, y ellos aseguran que ellos saquearon. Lo que no sabemos todavía es que cómo les consta a ellos que fueron esta familia de apellido a... Las primeras intervenciones más o menos están datadas para principios de los 80s. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque al momento de también hacer las intervenciones, la gente, yo no creo que la mayoría hayan sido saqueadores, más bien se nota que la gente que sabía de la existencia de un espacio con arquitectura y querían que eso se abriera al público, y con buenas intenciones pues liberaron el espacio arquitectónico y lo expusieron a su manera. Estas son los espacios ya, la terraza C4 y C5. La terraza C6 es la de mayores dimensiones, y pues ahí hay una gran explanada, que es la que tenemos en vista. Como les comentaba, aquí vemos parte del sistema de escalinatas que son parte del mismo muro y que fueron acondicionados para poder ascender. Las escaleras están del otro lado y pues hay que dar bastante vuelta. No se nota en la fotografía de abajo, este muro correspondería a y hay un par de escalinatas hasta esta sección. Subimos a esta parte plana. Aquí lo que pareciera que son escalinatas lo resolvimos con unas rampas un poco feas. Sube uno, llega a la huella de esta terraza, y también en esta sección de este muro tenemos otra rampa. Aquí no se encontró la evidencia de dónde pudieran haber estado las escalinatas o cómo pudieron haber llegado a la otra terraza. Sin embargo, como sabemos que el cerro es visitado frecuentemente por los pobladores, y específicamente los fines de semana, teníamos que idear y resolver la problemática de por dónde iba a subir la gente, porque si a veces no le indicamos por dónde suban, pues vienen y trepan. Los primeros visitantes vienen, suben, le dan toda la vuelta a la terraza y otra vez las escaleras. Dicen, ay, pues qué, o sea, la problemática de subir y dar la vuelta para que las escaleras estén aquí está la rampa, pues mejor suben por acá y comienzan a medio acondicionar otras escaleras. Pero para acondicionar estas escaleras, pues tienen que modificar el sistema constructivo de la terraza y hacerle sus propias adecuaciones. Tenemos aquí algunos ejemplos de lo que les mencionaba, de cómo había sido modificada la roca madre. Probablemente en las primeras instancias, los primeros momentos en que se están haciendo estas construcciones, y no posterior a la construcción de las terrazas. Quizás aprovecharon algunas de las grietas y las ensancharon un poquito, pero hay algunas partes de la roca madre que parece que fueron como escalonadas. ¿Con qué intención? Hasta el momento no lo sabemos. Fueron muy pocas las terrazas donde se les hizo unas calas de aproximación
pero la intención principal era conocer cuál había sido el sistema constructivo de estas terrazas. De esto se hicieron 4 unidades de excavación con estas intenciones y nos llevamos unas sorpresas muy agradables. Es parte de la terraza C5 y vemos la magnitud del afloramiento de la misma roca madre y cómo sobre ella están desplantando los muros. Aquí tenemos las 2 escalinatas que están vistas, pero también la roca madre que está desplantando directamente el muro sobre ellas, y en algunas secciones, ya en la parte superior, que viene en declive, ya no se ve, también fue aprovechado esa misma roca madre y fueron labradas algunas pocitas de distintas dimensiones. La superior llega a tener 60 centímetros aproximadamente de circunferencia, se labraron unas 3 pocitas, con una profundidad máxima de 20 centímetros, solo una, y las otras 2 tendrán como entre 15 centímetros en promedio de profundidad. Curiosamente, no estaban del todo expuestas y dejadas así. Estas oquedades tenían unos aplanados, sobre todo de barro, ahí. No tenían estuco, era un aplanado de barro netamente. Otra de las situaciones es que en una de las, cuando se explora esta terraza para conocer el sistema constructivo, nos encontramos 3 niveles de pisos de estuco en pésimas condiciones, pero solo en algunas secciones. No cubría, bueno, no sabemos si toda esta sección de la planta de esta terraza hubiera estado estucado. Solo lo encontramos en ligeras secciones y no continuo. Pasamos ya a la sección que les había comentado de la arquitectura del petrograbado en roca, y esto es lo que tenemos. Tiene unas dimensiones, la roca, de 4,5 metros de largo. La gente por ahí de los años 40 dice que la vio completa, y a eso es que con el tiempo se le fue llamando la tina de Moctezuma. Si se dan cuenta, la parte superior está trabajada, tiene no solo algunas nivelaciones, sino también algunos canalitos. La gente local dice que ahí va Moctezuma a bañarse, lo cual, pues, como les comento, por la constitución de esta roca no permite que se almacene el agua. Curiosamente, en esta sección hay otra carita, están esos 2 puntitos que están simulando los ojos, otro puntito simulando la boca, pero marcados por un círculo, dando la idea de que pues es la cabeza. Enrique, yo creo que no es petrograbado, es petrolabrado. No está grabada. Ok, ciertamente. Perdón. No, está bien. Me ajusto al término. Sí, bueno, en este caso la tía sí está trabajada, se retiró parte. ¿Qué es lo que sucedió entonces con esta tina? De por qué la tenemos ahora fragmentada. Hay 2 versiones. Una nos dice que en esta sección creció un árbol y las raíces fragmentaron la roca. Otra versión es que pues llegaron gente buscando oro y la partieron, pero en estas secciones no se ve huella de que hayan metido cincel o marros, no se ve esa huella que haya dejado la herramienta metálica. Entonces pues no sabemos bien qué es lo que pasó. Parte de los fragmentos de esta roca están todavía botados en esta sección y se han caído. Entonces probablemente en algún momento sería cuestión de ir buscando y armar ese rompecabezas. No se armaría del todo, pero pues podemos hacer una pequeña reconstrucción. Hay gente ya grande que dice que sí la vio en una sola pieza, que estaba completa, y pues bueno, es parte de la historia.
Aquí tenemos ya la parte alta, estas dos secciones corresponderían a estos círculos. O sea, ahí ya no hay terrazas. Ahí ya. Aquí sí hay ¿Dónde? todavía, estamos en esta sección, aquí todavía hay otras terrazas y en la parte posterior va a haber otras. Y pues estos dos círculos con este pasillo, pues es lo que vemos a continuación. Lo que vemos en esta imagen ya es la parte alta del cerro. Esto que está aquí es ya el afloramiento de la misma roca madre y este es uno de sus costados. Y pues lo que vemos aquí son unos alineamientos circulares que nos llamaban mucho la atención y lo que apreciábamos en el banco de imágenes que nos otorgaron los ciudadanos es que en efecto estos dos círculos eran nuevos en las fotografías más viejas que pues bueno, pues están en papel, es un poco complicado fecharlas. Estamos pensando que debe ser por ahí de los años 80. Llegó la gente, hizo adecuaciones para la visita y se construyó estas terrazas, dándole esta forma circular. Y entre este círculo y este otro superior hicieron un pasillo, que es lo que veíamos anteriormente. Se hizo una cala en esta sección y se nota que en esta parte pues hay un gran relleno. Aquí tenemos como la estructura principal del conjunto central arquitectónico estaba al momento de las primeras exploraciones y como poco a poco se fueron extendiendo. Ellos querían liberar el espacio y que la gente con buenas intenciones fuera a visitar su cerro el Tlatoani, y comenzaron ellos a hacer la liberación. Indudablemente que en algún momento quizás no se dieron cuenta, pero hubo afectación de pisos de estuco. Son 5 los escalones, este es el último que hay, y aquí arriba hubo por lo menos 7 pisos de estuco, los cuales la mayoría de ellos, como se dan cuenta en la fotografía, pues se los llevaron, no se percataron o no los quisieron ver o dijeron vamos a ver qué hay más abajo y pues lo afectaron. Esto de alguna manera pues sí medio nos afectó nuestras excavaciones. Pudimos rescatar un poco de información. Parte del sistema arquitectónico pues es la escalinata central, sus alfardas aledañas, y probablemente haya tenido quizás unos dados arquitectónicos arriba de cada alfarda. No lo sabemos. Tenemos la evidencia, un poco de evidencia en esta sección que estaba enterrada, pero cuando llegamos ya estaba expuesta. Entonces esto es parte del acervo fotográfico del señor A, que empieza su nombre con A, de apellido también A. Ya no. No. Y esta es la situación de cómo encontramos nosotros ya este espacio liberado. Con buenas intenciones pues le pusieron un techo un poco endeble de lámina de chapopote, pero pues esto es lo que encontramos. Ellos de buena voluntad. Aquí hubo una estrategia muy interesante. Aquí hay unos muros que no entendíamos a bien por qué estaban ahí, y también hay otras hiladas por arriba de las normales. Estamos sospechando que las personas que estuvieron excavando aquí descubrieron algunos elementos, bueno, ahora lo sabemos que descubrieron algunos elementos arquitectónicos, como unos muros, unos cuartos, y en su imaginación los quisieron elevar o sobreponer. Estos muros están sobre una cama de tierra que de alguna manera después nos estorbaba, pero centímetros más abajo, en efecto, había unos muros.
Entonces ellos nada más lo sabían, y aunque nosotros estábamos hospedados con la familia A, quienes nos rentan, También tienen hoteles. nos platicaban de las situaciones. De hecho, el señor de nombre A nos decía, pues sí, que ellos habían estado ahí trabajando, pero pues que no había aparecido nada importante. Entonces, pues de alguna manera nos escondían un poco de información, pero nunca nos adelantaban nada. Hasta que de alguna manera se enteraban que ya estaba esto liberado, entonces sí nos iban platicando. Ah, sí, encontramos un piso. Si le estamos preguntando desde hace 3 meses, ¿por qué no nos dicen nada? Pero pues es parte también del reto arqueológico, ¿no? Aquí tenemos ya la vista de cómo estaba, cómo está en la actualidad. ¿Qué es lo que tenemos aquí abajo? Tenemos un patio hundido y encontramos la evidencia de que estaba estucado. No, no es un altar, es un pequeño basamento de quizás 1 metro de altura aproximadamente, con un determinado desnivel, que ve hacia el sur. Tiene una orientación norte-sur, con una pequeña inclinación nada más de 3 grados. Y en la parte trasera hay otro cuarto. En la parte superior encontramos la evidencia de 7 pisos de estuco. Aquí tenemos un piso no de estuco, pero sí de argamasa. En esta sección tenemos 2 pequeños cuartos. Esto que está aquí es una reserva arqueológica que no fue intervenida por los saqueadores o por los señores bien intencionados. Y nos dimos cuenta que aquí está la roca madre, pero también está trabajada. Parte de este cerro fue modelado, y esto también nos dio pie a darnos cuenta que esto fue totalmente inventado por los señores constructores que le metieron mano pues, ahí por los 80. En esta otra sección tenemos otro cuarto de menores dimensiones, y esto es lo que tenemos. Se encontraron la evidencia que estos cuartos tenían su piso de estuco. Por lo que optamos nosotros es por incluir pisos de sacrificio. ¿Cómo hicimos estos pisos de sacrificio? Con material tradicional. Se consiguieron estos bultos de calidra, se pusieron a hidratar por 1 mes y medio y no se utilizó para nada, ni siquiera 100 gramos de cemento. El cemento estuvo totalmente ausente en nuestro trabajo. Cal hidratada, se empleó mucílago, que es agua con nopal picado. Aquí hubo unos pequeños problemas en cuanto a la técnica y al asesoramiento por parte de algunos restauradores. No se aplicó bien el mucílago. Realmente el agua de baba nunca la vi yo como tal. El compañero que se encargó de esta restitución de volúmenes y de echar los pisos y preparar las mezclas, me había argumentado que tenía experiencia trabajando en Tula. Él sabe, o en teoría dice que sabía de albañilería, estudió la licenciatura de arqueología, entonces nos apoyamos en él, que aparentemente era el que tenía más experiencia, y aparte también pues venía de Tula, donde pues se ufanaba que él había hecho algunos trabajos interesantes ahí. Entonces él fue el encargado de estos trabajos. Nuestra intención de estos pisos de sacrificio pues es que pues en algún momento los podemos, si necesitamos intervenir las partes inferiores, pues se puede intervenir con toda libertad y pues se vuelven a recolocar. La vista oeste, y cuando estuvimos excavando pues no entendíamos también qué era este alineamiento de piedras, pensábamos que eran unos escalones, y pues no, ya pues con la fotografía pues nos habíamos dado cuenta que las personas que habían intervenido ahí pues se lo habían llevado y después pues los colocaron. De todo esto tenemos la evidencia arqueológica de los niveles.
si bien no en todos los cuartos aparecieron completamente los pisos de estuco, era también a razón de que había pozos de saqueo en algunos de estos cuartos, que probablemente en los años 80 habían trabajado. En la parte superior de esta plataforma, aprovechando que había una sección de los pisos fracturados y que probablemente correspondería a uno de los pozos de saqueo, hicimos una intervención arqueológica y a mí se me ocurrió dejar una reserva como de 20 por 20 para después, por arqueomagnetismo, fechar los pisos, y aquí es donde podemos contabilizar los 7 pisos. Cuando se fue limpiando, el arqueólogo que estuvo a mi cargo interviniendo este espacio encontró el cráneo de un cánido. No sabemos si es perro o lobo o qué. El biólogo lo ha identificado primero como un cánido. No tiene la mandíbula inferior, nada más apareció el cráneo y está en esta esquinita. Esta es una vista de la planta del espacio arquitectónico. En rojo están algunos elementos que se habían restaurado. Algunos de los hallazgos que llamaron de sobremanera el espacio, encontramos algunos platos en cierto orden. Este botellón también llamó mucho la atención. Los platos y el botellón se sacaron de excavación y ya en gabinete se hizo microexcavación. Lo interesante que tiene este botellón es que nada más esta sección tenía tierra y todo lo demás estaba conteniendo hueso molido, quemado pero molido. Entonces no sabemos si pertenecía a un individuo o a algún animal, pero todo estaba lleno de hueso quemado y molido. Se intervino una de las terrazas inferiores y pues apareció también ahí una estructura, una pequeña plataforma. De aquí pues fue la excavación extensiva más amplia que hubo en el lugar, cosas interesantes. Apareció roca pulida, quizás algunos cinceles, aparecieron también varios objetos de piedra verde, aparecieron 2 entierros, este pequeño alineamiento que estaba truncado. Clavos de piedra. Clavos arquitectónicos no, doctor. Y se mandó a fechar parte del cráneo del perro que estaba en la primera etapa constructiva de la plataforma del conjunto central arquitectónico, y se mandaron a fechar también algunos de los huesos de los entierros de aquí, y nos dieron fechas interesantes. La primera etapa constructiva de la parte superior, donde se encontró el perro directamente está fechado para el 672 después de Cristo. Los entierros, los individuos están fechados para el 1300 y 1400 aproximadamente. Fueron 3 individuos, fue un neonato y un niño y un adolescente. Curiosamente se encontró una tabla de madera con un poco de enlucido de barro, pero por arriba del nivel ocupación, como unos 20 centímetros por arriba de estos elementos arquitectónicos que hemos señalado, a 20 centímetros de la parte a 20 centímetros del suelo. Y esto nos dio una sorpresa. Esta madera arrojó una fecha del 800 antes de Cristo. Entonces estamos pensando pues, que perteneció a una reliquia. El biólogo tuvo problemas para hacer la identificación biológica y nos pidió muestras botánicas de los árboles que habían aquí en el cerro. Se les llevaron, se les dio preferencia a los árboles maderables y no le atinó, y hasta la fecha no sabe el biólogo a qué pertenece. Probablemente sea también esta situación, que no es madera de la región.
Entonces, bueno, tenemos unas fechas interesantes en el sentido de que la primera etapa constructiva de la plataforma pertenece al 600 después de Cristo, los individuos pertenecen al 1300, 1400, el espacio lo vio Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés, y tenemos una tablita del 800 antes de Cristo. Tenemos una cronología interesante. Tenemos aquí un mapa de 1800 de Tlayacapan, donde se enumeran varias barrancas. Entonces, también otra cosa interesante, no se ve la iglesia como tal, pero parte de la topografía pues está delimitada por varias barrancas. Pues en algunas de ellas se han aprovechado también para plasmar algunos elementos pictóricos, como lo tenemos en la esquina superior derecha, y en otras de sus paredes pues, se ha aprovechado para plasmar también otros elementos de pintura rupestre que más adelante hablaré. Con esta arañita me despido. Muchísimas gracias por su tiempo. Parecería que todo lo que usted quiso saber de Esteban Padovani fue expuesto hoy, pero yo creo que hay algunas preguntas, y si quieren empiezo yo. No tienen ningún otro material arqueológico, o sea, en las terrazas solo encontraron los metales y hasta arriba encontraron los pisos de Enrique. En la parte superior hay petrograbados, aparte de las caritas, en la sección de miradores hay algunos petrograbados que estaban ilustrados. De ollas. Sí, salieron en contexto, como les comentaba. Aquí la problemática que tenemos es que el material de relleno de las terrazas viene enriquecido con material cerámico de otros lugares. Se encontraron, por ejemplo, puntas de proyectil, se encontraron obsidianas que se mandaron a hacer espectrometría, y ya sabemos cuáles son los yacimientos de procedencia. Tenemos varios, viene lítica indudablemente que la verde sí está correspondiendo a la Sierra de las Navajas, pero también tenemos de yacimientos de la parte norte de Michoacán, de la parte noroeste de Puebla, de Otumba también. Tenemos 7 distintos yacimientos, de Paredón, Puebla. Perdón por yo haber tomado la palabra, nomás 2 cositas rápido. Nada de material de Tlaloc, no hay. Hay 2 figuritas. No hay ninguna olla Tlaloc hasta ahorita. No se ha analizado el material de la parte del conjunto central arquitectónico por cuestiones de tiempo. Terminamos prácticamente la consolidación, la restitución de volúmenes en la parte superior en noviembre. Entonces tuvimos parte de noviembre y diciembre para hacer análisis de materiales, y el análisis fue selectivo. Entonces queda pendiente varias secciones. Salieron varios elementos interesantes, varios platos que se les van a hacer análisis, a varios platos como en un contexto de ofrenda, que se le van a hacer análisis químicos. Entonces andamos ahorita en proceso, restauración, consolidación de los mismos. Tenemos cerámica que está asociada a Tula por las formas y los tipos cerámicos. Posiblemente alguno de este material sí viene de Tula. De hecho, parte de la situación curioso es que el compañero que había estado trabajando en Tula reconoció los tipos cerámicos, y hay una analogía bastante fuerte. Y una última también rápida. Perdón, cerámica también indudablemente local. El pueblo tiene un barrio de alfareros, claro, posiblemente de tradición prehispánica. Entonces hay formas locales con cerámica local. No se han hecho las pruebas petrográficas, pero uno de sus auxiliares es de este barrio, es ceramista, y lo está identificando como tierras propias del lugar. ¿Cómo cuantificaste las terrazas? ¿Cómo defines una y de otra? A través del recorrido de superficie, y se delimitaron según los muros. Indudablemente que sabíamos que por algunas condiciones de consolidación o de intervención previa, o por cuestiones de saqueo, íbamos a tener faltantes y algunas no se iban a identificar. Entonces se numeraron a través de letras con número arábigo, y si en algún momento
nos percatábamos que nos hacían falta o que nos habíamos comido alguna terraza, estas se iban a anexar a la numeración. Entonces fue prácticamente recorrer todo el cerro. Realmente no es muy amplio y para eso pues tuvieron 2 equipos de trabajo integrados por 2 personas haciendo la identificación de las terrazas y el topógrafo encargado de hacer la topografía también se dedicó a recorrer y hacer identificación de terrazas. Entonces en nuestro conteo, en nuestro primer conteo hubo un resultado, el cual después con el tiempo se incrementó. Del número de terrazas. Sí, de la cantidad de terrazas que ahorita argumentamos. ¿Y qué fueron cuántas? 72. 72. Y yo sospecho que cuando se despejen otras secciones del cerro van a aparecer por ahí igual, otras pocas más. ¿Alguna? Yo. Quería preguntarte, la roca madre en la parte ya alta y donde mostraste que estaba uno de los muros y una parte de la roca madre, ¿qué tipo de roca es? Toda es El afloramiento, lo demás es tepetate por la zona, no, y esa roca es volcánica. Todo el cerro, todos los cerros, la pequeña cordillera que está ahí, toda es de origen volcánico. Los materiales indudablemente sí se aprecia distinta dureza. Sí. Una es toda volcánica, pero así como secciones de basalto como tal, no lo hay. Hay afloramientos de basalto dentro del mismo momento eruptivo y hay secciones que son más blandas, de toba. Tocayo. Enrique, No son por parte de un escurrimiento de lava, deben ser más bien afloramientos. Sí. Sí, como lo que es la mayoría de lo que es la Sierra del Teposteco, aunque ahí tenemos alguna sección de escurrimientos de lava, donde inclusive hay túneles de lava. Y tenemos ahí cerca la sección del Tepoztlán una cavidad donde encontraron también una ofrenda prehispánica intacta, creo que haciendo un atlano, ¿no? No te oí. En una de las cuevas ahí cercanas a Tepoztlán, hay una cueva donde hay un depósito, creo que a Dios Tlaloc, que se encontró intacta, ¿no? Una cuestión de ofrenda que se encontró intacta. Yo no recuerdo a quién estaba dedicada. Enrique. Si tú miras desde la parte baja del cerro hacia la cúspide, ¿estás mirando hacia el noroeste? No, se estaría viendo hacia el oeste. No. De En el mapa, en el mapa que pusiste estarías mirando al noroeste. No al oeste. De la primera plataforma hacia la más alta hacia el norte. Desde la primera plataforma que me dijiste desde abajo. Desde la parte baja. Sí, sería, Tlayacapan sí, estaría hacia el noroeste. Sureste y este estaría Hablando hacia del mapa, pero en el mapa parece que es noroeste. Sí. ¿Verdad? Bueno, sí, noroeste. Noroeste. Esta es la formación Tlanepantla, la formación geológica Tlanepantla. Es bien importante, bien interesante. Alguna vez con Jorge en Teotihuacán, Federico Moser, ¿te acuerdas? Nos hablaba de esta formación como pretérita a la acción Chichinautzin, que es más tardío. Estos volcanes neógenos que ahora señorean nuestro paisaje sur. Y decía, nos tenía la boca, David tenía con la boca abierta a Moser, decía, geólogo, supergeólogo, no sé, ojalá viva, ¿no? Nos decían, ¿quieren ustedes la cuenca lacustre, endorreica, que drena el agua hacia Cuernavaca y tiene estas cascadas que fueron escenarios seguramente de Jurásico, ¿no? Con todo el valle de Cuernavaca irrigado por las cascadas que vienen de la cuenca de México. La formación Chichinautzin es precisamente el yunque que se forma entre la Sierra de las Cruces de Rivas, ¿ya? Y la Sierra Nevada. Las Cruces de Rivas, Castro, ¿no? Y cierra el bloque. Y entonces ahoga a esta formación que une la región de Tlayacapan,
Desde Malinalco hasta... Ahí vamos, hasta de la derecha hacia la izquierda, bajas de Nepantla, llegas a Tlayacapan, precisamente en Tlalnepantla, ¿no? Tlayacapan, Huastepec, se alcanza a ver perfectamente, Tepoztlán, y luego viene una gran península de formación volcánica, que es lo que forman las barrancas de Cuernavaca, precisamente esta suerte como de huella de dinosaurio, así, con las barrancas de Cuernavaca que descienden desde Tres Cruces o Tres Marías hasta pues, prácticamente la planicie de Temisco, que bloquean la continuidad de esa formación que parece ser, decíamos ser, concluye en Malinalco. Es una toba piroclástica cementada que es resultado de lodos volcánicos ancestrales más tempranos que el Jurásico, y es sumamente blanda, es muy trabajable, es deformable al agua, tiene contenido arcilloso de aluminatos sumamente ávidos de agua y estimulan mucho lo que luego sabemos como resultado de la arquitectura monolítica, como la de Malinalco, el labrado para usos humanos. Escalinatas, baños, tinas, en fin, y ahora ya estamos redescubriendo lo que... Las fotos tuyas se parecen enormemente a las de García Payón de 1936 excavando Malinalco, sobre todo del edificio 4, que llama Templo del Sol, donde los constructores van parte de la terraza, hacen un zampeo para generar una superficie de desplante y ya luego sueltan digamos, dejan ir el lienzo de la terraza de la muralla para sobre este corte desplantar los muros. Yo no estaría tan seguro que sea mexica, no obstante tu cerámica en la parte baja. Habría que explorar un poco, Enrique, la posibilidad de la presencia tlahuica, sobre todo por los léperos que eran estos de allá arriba que les discutieron a Cortés. El tlahuica tiene aparentemente el tlahuica, el chocho, el cocoloca, que forman estos bastiones de defensa a la penetración mexica, son más incluso tolteca, que por Nepantla o Zumba, Sí. pues por ahí entró Mixcoac y por aquí se le enfrentó Chimalpa. En esa leyenda, ¿te acuerdas? Que se agarraban los dardos y que en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, cara a cara, pacificaron a tlahuicas y toltecas, y Huachimalmas para tener a Topiltzin como hijo. Bueno, es una zona interesantísima. Tlahuicas, chicas, la formación geológica es fundamental. Una cumbre de cruce de vientos, sí tienes allí. Cuando vi el edificio circular, me pareció de toda lógica, sin saber que tenía cemento tolteca, o sea que era tolteca. La reutilización del mismo como bastión mexica es difícil porque el mexica no tiene de quién defenderse. Él es el que encabeza la cadena alimenticia cuando la rifa. Y como no hubo defensa frente a los europeos, no hay bastiones mexicas, más bien hay bastiones en contra, en defensa de los mexicas. Hay unos aspectos padrísimos de terminología que sería bueno que le entráramos. Llamas huella a lo que es un andén. Entonces, y esta es un ofrecimiento a todos. Está ya en la red, en internet, subí las tesis de arqueología y todo aquello. Y allá no tiene uno que estar firmando, le digo, te regalo mi tesis. No, ya bájenla de internet, es gratis. Les dejo ahorita la página. Está en la tesis de arqueología, es el glosario de términos de conservación, urbanismo, arquitectura. Es solamente la letra A, pues fue solo el pretexto para hacer la tesis. Anoté algunos términos, se me van. Tenemos que sentarnos a arrastrar un poco el lápiz sobre cómo mejor estabilizar tus muros de contención. Que todo el trabajo que estás haciendo es contención. Y en la misma causa-efecto está la labor. Es contener y estar constantemente conteniendo, y la contención incrementa significativamente el peso que resguarda en presencia de agua. Entonces lo que hicimos en Tepeji fue justamente buscar la forma de drenar rápidamente
para que la contención del agua o que la contención de tierra no se viera afectada por el incremento de peso por virtud de la presencia del agua. Tepeji, la gran fortuna que tienes que no llueve tanto. Acá es muy importante que drenes eso con rapidez. Brueggemann nunca le dio, nunca le, ¿cómo diría mi nana? Nunca le halló. Porque es la hora que se sigue inundando y sigue chacoaleando entre el arroyo y los nichos y todo aquello. Es un sistema muy elemental de liberación del agua y tus muros van a permanecer porque corrales perfectamente armados. Ahora, el cerro que te está dando el tesontle rojo seguramente, y en términos de la formación planepanta, puede ser un cerro que esté más abajo, que haya sido estos arrastres de los lodos piroclásticos, que acciones mucho más tempranas que la Chichinautzin. ¿No? Habría que discutir, o igual son muy superficiales. No está muy abajo. De hecho, es una mina que se explotaba por cuestiones de propiedad de la tenencia de la tierra. Ha estado parado la explotación de la mina, pero pudiera ser este cerro. Aquí. Pero es un afloramiento volcánico. Sí, es un afloramiento. Es de espuma volcánica. Sí. O un volcán que nunca estalló. También, sí, porque tenemos en los alrededores bastantes conos. Un domo volcánicos, claro. No. Puede ser. El uso que le están dando como rajueleo en las piedras de mayor tamaño es el adecuado. Está permitiendo una permeabilidad del vapor de agua. Están en esos textos los trabajos de Tepeji, en donde se muestran los piensos del muralla y cómo es que en ocasiones solamente chapear con muro no es suficiente. Tenemos que excavar y hacer el talud invertido hacia afuera, en el mismo ángulo hacia adentro, y eso te garantiza la estabilidad perfecta de todo lo que le pongas arriba y que cierres como un andén en la parte. Échate un clavado en los croquis si hace falta algo. Tepeji el viejo pueblo. Le agradezco los comentarios, tomaré en cuenta la observación, doctor. A la orden. Bueno, y lo de Tlalnepantla, échale ojo en la carta, pero. Ok. Es muy importante eso. Hay mucho ahí en esta formación desde el Triásico, Jurásico, quién sabe cuándo. De la época de la Sierra Nevada. Jorge, yo creo que con Jorge concluimos. Bueno, es muy impresionante todo tu sistema de excavación y tu forma de explicarlo es muy amplia y se agradece porque se entiende muy bien todo tu perorato. Te iba a hacer algunas preguntas sobre Latina, pero ya aclaraste algunas cosas que no hay por qué perder el tiempo. Pero la cuestión por el que te preguntaba yo de las terrazas, lo que vendría a ser la plataforma horizontal, que cambian mucho de medida. Eso a mí se me hace que es una forma muy práctica de los que lo hicieron en la época prehispánica, porque estuvieron aprovechando el trabajo mínimo con las afloraciones rocosas grandes para apoyarse en ellas y acomodar a como diera lugar, no con una medida estándar, estricta, ¿verdad? Estándar, sino a como se iba acomodando al cerro. Y mencionaste que hay mucho material de metates en la superficie. Y metates de diferentes tamaños. Me pregunto si se encontraron algunos machacadores muy
pocos. muy pocos, pero sí había manos Manos de metate, sí. y molcajete. Fragmentos, sí. También creo que lo que llamaste la ceiba, pues sí, popularmente es la región que le llaman pochote o árboles de amate. Del árbol de amate, una de las técnicas para hacer telas y papel es el golpeo. Y pudiera ser los metates rotos, si no hay el machacador, porque el amate es muy delgadito, si pudiera ser las manos de molcajete para eliminar la savia y hacerlo plano. Y bueno, tanto golpe se rompe y se desecha el material, se rehúsa, ¿no? Tejolotes. Ah, Tejolote. tejolote. Tejolote es la mano De la muela. sí, Y el metate es del molcajete. del molcajete. tejolote. Y me quedé con unas preguntas. Esa olla de la que te referiste, que tiene la forma de calabaza grande, Sí. con un botellón. Esa es una forma muy frecuente en épocas muy tempranas. Sí. No es del posclásico, no es en el clásico, yo no me acuerdo tampoco, sino más bien del preclásico. Inclusive el color blanco y la boca. Mencionaste que había huesos molidos. ¿También estaban quemados? Sí, estaban quemados. Quemados. Quemados y no calcinados, y después se molieron. Pues suena como una ofrenda muy... y en los platos que había... De hecho, parte de las características de algunos platos es que se nota que son atemporales a los entierros, y como que también da la impresión que era una vajilla que se estaba cuidando. De hecho, ancestral. hay Ancestral. de hecho, de todo ese lote que salió, algunos no son platos, son cajetes trípodes que ya no tenían los soportes, y que se nota que después de que perdieron los soportes o perdió uno y le quitaron los demás, continúa en uso porque se nota un desgaste donde estaban los soportes. Entonces debió haber sido una vajilla con algunas características especiales que continúa en uso. De los ancestros. Posiblemente. O bienes escasos. ¿Ok? Bienes escasos. Están reutilizados. Sí, también. Me llama mucho la atención la tablilla de madera. El recubrimiento de barro conservó la madera. Sí. Luego la protegió. Si no estaba en un ambiente húmedo. Si estaba en ambiente húmedo, entonces el barro absorbe la humedad y absorbe la materia. Parte de la situación por la que sobrevivió esta tablilla es porque se quemó, se medio carbonizó una parte. Entonces el barro que lo cubría se consolidó más y sirvió de protección. Y posiblemente debe ser una madera rica en resinas también, que auxilió a la preservación, porque el espacio donde está, a lo mucho estaría como a 60 centímetros de la superficie del tierra en profundidad. Entonces, pues sí, estaba en un espacio húmedo. No. En las terrazas. ¿No? En las primeras terrazas, sí. En las más bajas. Después de pasar a estos pasillos, en las primeras terrazas. Es algo pues que pues, nos llamó bastante la atención, ¿no? Y pues muchísimo más cuando vio el techamiento
antes de Cristo. ¿De qué tamaño son? ¿De qué tamaño era? No muy grande, como de 40 centímetros por unos 20. Chicos, Un códice. yo